Entonces, en la sección A3 de la norma, el siguiente componente que se evalúa es qué pasa con la forma geométrica de la planta de la estructura y qué pasa con la configuración de esa planta. Entonces, enfocados en ella, la primera que vamos a proponer acá revisar es la irregularidad 2P o de retrocesos en las esquinas. En esta irregularidad lo que estoy midiendo yo es el vacío que se le ha quitado a una esquina del modelo y que este vacío no supere ciertos rangos de valores con respecto a la medida total del modelo. Esta configuración está revisada principalmente para temas arquitectónicos, porque la mayoría de modelos arquitectónicos actualmente exigen retrocesos en las esquinas. Eso pues son requisitos o definiciones que hace directamente el arquitecto. En nuestro caso, como ingenieros estructurales, el requisito no es algo que queramos hacer, sino que si ya aparece, debemos evaluarlo y evaluarlo indica que el FIP o el coeficiente de irregularidad en planta será 0,9. Es común encontrar la irregularidad en planta por retroceso en las esquinas debido al tema arquitectónico, pero si no lo encontramos, pues nos salvamos y el coeficiente seguirá siendo 1. Eso sí, hay que tener en cuenta que todo análisis de una estructura implica un borde en alguna esquina o un hueco en alguna esquina, ya sea porque hay un vecino o por alguna cosa diferente, ¿sí? Por ejemplo, si les mostrara la planta del modelo que estamos haciendo, que vamos a hacer, una planta acá, miren que este señor a las esquinas del modelo no llega, ¿cierto? Un área completa. Entonces, hay un área que se resta, ya sea por temas, como les digo, arquitectónicos o temas de normativa de ellos. Y entonces, este espacio vacío es un retroceso a la esquina, no llega completamente, ¿sí? Y acá también se presenta lo mismo. Miren, hay un espacio vacío que se genera dentro de la estructura, ¿sí? Este espacio se va a medir en ambas direcciones y puede generar una irregularidad como la que estaba mostrando. Nuestro análisis es meramente geométrico, entonces vamos a medir la distancia de ese vacío, de ese hueco o de esa porción de área que se le quitó, y si es mayor a 0,15 veces la dimensión total del edificio o la dimensión cuadrada total del edificio, mi P sería 0,9. La segunda irregularidad geométrica en planta es la irregularidad en planta por diafragma. Esta irregularidad se presenta cuando el vacío no está en la esquina del modelo, pero sí está en un componente intermedio o dentro del modelo. Este tipo de vacíos también debe generar irregularidad, ya que le está quitando geometría y masa al modelo estructural. Es bien o fácil de analizar que todos los modelos eh, estructurales tendrán uno que otro vacío. Uno de ellos es, por ejemplo, el vacío del ascensor, ¿cierto? Que puede recurrir el ingeniero estructural a hacerlo grande o pequeño dependiendo del número de personas que entren en juego. Eso sí, las escaleras no son un vacío, ¿ok? Es una pregunta común. Las escaleras en planta se ven como una masa, aportan rigidez, aportan resistencia, entonces nunca son incluidas en este espacio. Si pensamos en nuestro modelo no tiene vacíos aparentes en la parte intermedia, pero al tener una forma como escalones, una forma variada, de forma de mariposa, pues sí hay unos pequeños vacíos que habría que contemplar. Y recuerden que es todo aquello que deje o que impida que la planta sea rectangular. ¿Listo? Entonces medir todas esas áreas. Fíjense que aquí se hace un análisis de todas las áreas que no son esquinas, ¿no? Y no se mide en función de una dimensión, sino en función de un área. Entonces es un poquito más fácil de analizar, pienso yo. Recuerden que si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, ¿listo? Bueno, Para la diapositiva anterior. ¿listo? ¿Ok? Sí, sí, Ah, gracias. Profe, si llega a ver otra esquinita, o sea,
otra parte de la esquina quitada, ¿cómo se tiene en cuenta? No entiendo. ¿Es una sumatoria? O sea, sería como teniendo en cuenta la A más el B. Bueno, no sé. ¿Cómo se hace? En, en esta clasificación. Sí, si hubiese, digamos, otro cuadrito ya en la esquina de arriba. Ok, cada una es independiente. Entonces, pronto adelantándonos un poquito acá. Esta es una esquina independiente a esta esquina. ¿Listo? Entonces, yo puedo medir esta esquina. Por ejemplo, esta es 4,75, que es su lado, ¿no? Y yo quiero compararla con una esquina total, con una longitud total del modelo. Entonces, yo podría comparar ese 4,75 con toda la longitud del modelo, que sería 12,25. ¿Ok? Y es independiente a esta, que es otro vacío que se hizo, miren que es hasta acá, que es 7,35. Este también se compara con el 12,25. ¿De acuerdo? O sea, son independientes. Creo que este es más crítico porque es mayor. Entonces, si comparamos 7,35 con 12,25, fíjense que una vez le dice, mire, evalúe si el 7,35, que es A, es mayor a 0,15 del 12,35. Si multiplicamos 12,35 por 0,15, siempre nos va a dar este mayor. O sea que para el modelo ejemplo que tengo yo ahí, no importa si mido esta o la otra, con la de abajo ya es suficiente para decir que el edificio tiene irregularidad por retrocesos en las esquinas. ¿Sí? Listo. O sea que hay que medir 4 esquinas prácticamente, ¿no? 4 esquinas del modelo, que son las que aparecen. Ahora, si el modelo tiene una forma rara, por ejemplo, de una forma así, o sea, algo así, pues usted tiene que formar una especie de rectángulo, ¿sí? Que incluya a todo el modelo, y ese rectángulo es el que se va a tener en cuenta a la hora de visualizar las esquinas, por ejemplo, algo así. Entonces fíjense que aquí esta sería la esquina, esta esquina pues no tendría forma de medirla porque no tengo los dos lados vacíos, pero esta sí. Esto no tendría esquinas para medir, esto ya es un vacío intermedio. ¿Listo? Entonces probablemente esta sería la única esquina que podamos medir y eso con este lado de acá porque no se ve tan claro el vacío en forma de rectángulo. ¿Sí? Cuando no se veía tan claro el vacío en forma de rectángulo, como acá, en esta parte, pues no medimos esa irregularidad y pasamos a la siguiente, que es irregularidad en vacíos, o sea, en diafragma. ¿Ok? No, y tiene que estar la esquina claramente quitada su masa, quitada su área para que funcione. Bueno, ahora donde Profe, una volvemos, pregunta, qué pena. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un sistema estructural de pórticos y yo tengo un hueco donde va el ascensor, ¿cómo se busca rigidizar esa parte del diafragma? No, no, el área de ascensor no aporta casi área. Mira, es que tiene que aportarte el 50% más del área total. Pues imagínate, para que tú hagas más del 50% de área en ascensores, es porque eso es otra vaina. Eso no, sí, no es un edificio normal. ¿Sí me entiendes? Entonces no es necesario rigidizarla ahí. Ah, ok, gracias. Y adicional a eso, pues siempre en los ascensores se colocan muros. Muros. Entonces es más fácil, em, digamos, suplir esa necesidad ahí de rigidez. Bueno, la tercera irregularidad sería desplazamiento de planos de acción. Es la misma irregularidad o parecida a la irregularidad en altura, porque me explica lo mismo. Hay un elemento estructural que nacía en la cimentación y que se movió. ¿Ok? Acá no se mide el desplazamiento, simplemente si hay desplazamiento, así sea 1 centímetro, debe haber un desplazamiento de plano de acción, por lo menos en planta. Entonces el PIP valdría 0,8. Sin embargo, pues a veces esos errores constructivos, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros, pues no se tienen en cuenta. Va más enfocado al diseño, si en el diseño original había ese cambio, había esa modificación, y ese movimiento, ese desplazamiento, sí es castigado altamente, pero en planta, ¿no? Fíjense que en altura el coeficiente era diferente a este, ¿sí? Em, si todos los dos coeficientes tienen la irregularidad de 0,8 y 0,8, pues obviamente el R va a ser más pequeño, y si es más pequeño la fuerza sísmica aumenta, ¿no? Entonces, pues esta es una irregularidad que como ingenieros tratamos de evitar. Si hay un balcón como el que se muestra en la imagen,
pues no hacemos elementos estructurales en el balcón, volvemos un elemento liviano, como la mampostería, o las barandas, o el vidrio, y eso hace que evitemos este tipo de irregularidad. ¿Listo? En nuestro caso, para ningún diseño estructural podemos encontrar esto porque, como les comentaba, desde análisis estructural se nos dice que el elemento estructural empieza en la cimentación y termina en la cubierta, ¿sí? O por lo menos termina en el nivel que se muere. Implica que esta no debería presentarse, pero si se llega a presentar, pues pi vale 0. Otra que sí se presenta mucho es que el pórtico, los pórticos del sistema estructural no estén totalmente paralelos, estén intercalados, cruzados y hasta estén de esta forma dibujados. Cuando están así de esta manera, vamos a decir de sistemas no paralelos estructurales que también tienen un coeficiente de irregularidad de 0,9. Este caso es más fácil de encontrar cuando vamos a zonas donde el perímetro urbano no permite armar un sistema paralelo y me obliga a construirme y adaptarme al predio en el cual estoy. Si miramos el proyecto, el ejercicio que estoy planteando, fíjense que aquí mi premisa principal era garantizar pórticos de columnas y vigas de manera paralela, o sea, armar una cuadrícula, ¿cierto? Eso indica que para este caso el pi vale 1, por lo menos para este tipo de irregularidad, ¿sí? Pero si vemos otros casos, como por ejemplo este, que me parece muy particular, que es, no sé si han visto el de la vivienda que queda en la avenida Quebrada Seca con carrera 27, esta que está acá, y varias estructuras que quedan ahí cerca, ¿no? Como ahí hay un cruce de 6 calles, hay muchas esquinas de la estructura que son en diagonal, ¿no? Porque están como, como en forma de triángulos, ¿sí? Esta estructura, por ejemplo, es una de ellas, en la cual pueden ver que el edificio se construye con pórticos paralelos a la carrera 27 y con un pórtico intentando hacerlo paralelo a la avenida González Valencia. Eso hizo que los dos sistemas que tengamos acá sean sistemas no paralelos. El arquitecto se obligó a hacer la estructura de esta manera. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. El arquitecto pudo haberse adecuado a la zona, como por ejemplo hizo este señor de acá, que supo que la carrera 27 eh, era su lindero frontal o su frente, pero en la parte de atrás no se acomodó a la estructura, sino que lo que hizo fue hacer un lindero o un pórtico también paralelo. Esto significa que para esta estructura el FIP podría valer 1. Lo que pasa es que acá le tocó acomodarse y otra vez este sistema de pórticos no es paralelo con este. ¿Listo? Es una calle, un sector de vía donde vamos a encontrar muchos casos como este que está acá. Y bueno, hay muchas intersecciones también en Bucaramanga que pasa eso, pero miren que la mayoría son cuadritos, ¿no? Son cuadritos, 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 porque es una irregularidad fácil de prevenir. ¿Listo? En nuestro proyecto, creo yo, si no estoy mal, estoy 99% seguro que no hay esta irregularidad. ¿Listo? O sea, todos los sistemas de pórticos están ubicados de manera paralela. O sea que me debo preocupar más es por esta, ¿no? Que pues esperaría yo que no esté. Y la única forma de revisarlo, como lo dije ahorita, es revisarla en el modelo de Revit, que es un modelo constructivo. Por eso les comentaba ayer, si ustedes quieren hablar con estudiantes de Armado 2 y actualizar el modelo, háganlo, porque al final de cuentas eso fue como les quedó construido. Le explicaba en el otro salón que es como decirles, oiga, ustedes construyeron algo en las primeras semanas de clase y ahorita me lo cambiaron, no me lo pueden cambiar, no, sí lo pueden cambiar, simplemente usted hace la observación, venga, el modelo era este y luego terminó siendo esto, o sea que si fuera algo en la vida real, fue que usted llegó a un lugar, lo encontró de alguna manera y al siguiente vez que fue, se lo reforzaron o le eliminaron una columna, le cambiaron cosas. Eso puede pasar, ¿listo? Entonces usted hace esa anotación al final del informe, ¿listo? Y lo hace en esta parte de irregularidades. Mire, venga, pasó esto, se reforzó de esta manera, cambió de esta manera, entonces el FIPE puede variar a esto, ¿listo? Eso quiero que lo tenga en cuenta para que lo mencione en el informe. Si hay algún cambio, alguna modificación, debe estar claramente indicado. La irregularidad final de sistemas de irregularidades en planta es la irregularidad torsional o torsional extremo. Este tipo de irregularidad se presenta cuando las derivas medidas de la estructura se comparan en unas esquinas de ella.
Y esta comparación implica valores numéricos por encima de un cierto rango. Este rango, cuando es irregularidad torsional, se mide como 1.2 veces el promedio de derivas de las esquinas de un modelo o 1.4. Si estamos en ese rango, phi p vale 0.9. Pero si superamos ese rango, o sea, la diferencia de derivas es mucho mayor, vamos a decir que el phi p vale 0.8 y que el edificio tiene irregularidad torsional extrema. Esta tenemos que medirla muy cuidadosamente. Vamos a concentrarnos en ella el próximo jueves, en la próxima sesión. Y hoy simplemente vamos a mirar las geométricas, que son un poco más rápidas de analizar. ¿Listo? Eso sí, tengan en cuenta que generar un modelo numérico, generar un cálculo numérico, implica que usted mida las derivas del modelo, solo que ETABS y los software de análisis le miden las derivas en el centro de masa. Entonces nosotros tenemos que ir manualmente a revisar qué pasa con las derivas en las esquinas del modelo. Esa es una opción. La segunda opción la trae los software integrados y es que nos puede medir el factor de 1.2 o 1.4 de manera automática. Pero debo tener las tres condiciones que ya dije para el caso del story stiffness, lo mismo, ¿cierto? Uno, que esté bien modelado, ¿no? Dos, que tenga el diafragma, ¿sí? En todos los niveles. Y tres, ¿cuál es la tercera? Fuerzas sísmicas. Que hayan asignaciones de fuerza sísmica, exactamente. Por lo menos la fuerza estática, que es la que nosotros conocemos, que es la que nosotros creamos. ¿Listo? Vamos a detallar en esencia qué hacemos con eso, pero más o menos en el software es lo siguiente. Vamos a la opción de análisis results, join output, displacement, y vamos a displacement story drifts. Ahí podemos ver las derivas. O vamos a story max over ABG drifts, que es la que está marcada ahí y hace referencia a la opción de mirar la irregularidad torsional. Es más, con esta opción podemos saber si es irregularidad torsional o irregularidad torsional extrema. Es fácil de ver, vamos a entrar al software a visualizarlo. ¿Listo? Bueno, bien. Si pensamos en la medición de irregularidades, yo les voy a plantear este ejercicio acá en las diapositivas. ¿Listo? Pueden tomarle pantallazo, ¿de acuerdo? Porque son tres preguntas que podemos hacer en la sustentación. ¿Listo? Va por ese lado. Entonces, yo le presento una planta y un modelo 3D, un modelo en altura y todo lo que ustedes tienen. Ya ustedes lo resuelven, lo analizan, tienen tres casos. ¿Sí? Entonces, sus preguntas siempre tienen que estar enfocadas al análisis detallado de lo que pasa, el qué pasaría, cuáles son los componentes, etc. Por ejemplo, una pregunta que puedo hacerles y que ya mencioné era qué pasa con la escalera, si la escalera genera un tipo de irregularidad. Ya acabé de decir que la escalera es parte de la masa del modelo, entonces en planta siempre hay que mostrar la masa. Aquí no está, ¿sí? Y es parte de una cáscara del ejercicio, pero definitivamente es masa del modelo, ¿sí? Pero si yo lo veo ahora con la irregularidad en planta y ya pienso en ellas, yo creo que es claro que la forma del modelo no se adopta, ¿cierto?, a hacer una estructura regular. Y hay dos irregularidades muy fáciles de ver, ¿sí? ¿Quién puede decir qué irregularidades en planta están claramente indicadas? ¿Cuáles puede Los haber? relojes en el vacío. Yes. ¿La de qué? Del eje paralelo del eje 3. Los La- retrocesos. Retroceso en las esquinas es clara, ¿cierto? Hay vacíos en las esquinas, ¿cierto? Y son grandes. Y ejes paralelos. ¿Cuáles ejes paralelos no? ¿Ya vieron cuáles ejes paralelos no están? 4. El eje 4 con el eje 3, ¿cierto? Hay que comparar los dos. El eje 4 con el eje 3 o el eje 4 con el 2 o el 4 con el 1. ¿Listo?
Entonces, claramente ya hay un FIP de 0,9, ¿no? Porque la irregularidad en no paralelo es 0,9 y la de retrocesos también es 0,9. ¿Listo? Eso me obliga a clasificar la estructura como irregular y eso también obliga a que yo haga ciertas comprobaciones adicionales. Vamos a dejar de premisa el día de hoy que si la estructura llega a ser irregular y en planta, las derivas de piso se deben medir no solamente en el centro de masa, sino en las columnas. ¿Listo? Entonces puede ser que al medir las derivas en algunas columnas no cumplan, porque los estudiantes de hormigón armado no lo hicieron así, ellos solamente midieron la masa en el centro de masa. ¿Sí? Si no cumple, yo debo ir a mi planta y señalar esas columnas para que sean reforzadas, aumentada su sección o por el contrario, redefinidas dentro del sistema estructural. Este tipo de observación será parte del estudio de peritaje y será el plano o modelo final que entregarán ustedes. Por eso es importante, como les mencionaba, que ustedes le pidan el modelo final armado. Y si no lo tienen, pues simplemente hacen las anotaciones de lo que podría pasar, ¿sí? Tenemos estas 2 semanas para que ustedes lo pidan, ¿sí? Y para que lo verifiquen, ¿ok? Si de pronto no lo tienen, pues pueden trabajar con el primero, ¿listo? Y hacen las observaciones en qué fecha se hicieron estas mediciones de irregularidades, ¿listo? Eh, Ellos van a entregarme de todas maneras unas publicaciones el día martes, entonces el martes yo les puedo compartir esas publicaciones y ese adelanto para que ustedes vean literalmente cómo va el proyecto de ellos. Aunque pues si la comunicación es buena entre directores, todo debe estar fluyendo. Bueno, entonces miremos el tema de las irregularidades en este modelo que les propongo. Entonces, para medir las irregularidades en masa, pues yo debo tener las masas del modelo. ¿Listo? Una forma de revisar esto, ya lo vimos, es reproduciendo el modelo, le damos Display, Show Tables, y vamos a buscar las reacciones, pero solamente las reacciones de, voy a quitar esto, de carga muerta, ¿no? Peso, damos OK. Y la masa de todo el modelo en este momento es 307 más, bueno, 308 más 699. ¿Me pueden ayudar con esos números? 308 más 699. ¿Cuánto sería? 1007. 1007 kilómetros. Listo. ¿Qué podemos hacer para calcular la masa del resto del modelo y comprobar lo que hicimos de cálculo a mano, ¿no? Pues yo puedo dividir el modelo, o sea, puedo empezar a calcular piso por piso, o sea, le puedo borrar. Puedo hacer lo siguiente, puedo coger esta parte de acá, la señalo, la elimino y me quedo solo con un piso para ver cuánto pesa el piso 1. Lo mismo podría hacer con el resto de modelos. Esto ya lo hice. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la masa del piso 1 o el piso 1 nada más. Entonces, miren, aquí solamente está el piso 1. ¿Sí? Y entonces en el piso 1 yo voy a hacer la misma opción, voy a reproducir y vamos a calcular la masa y el peso. Pero fíjense que solo está el piso 1 modelado, entonces me va a dar la masa del piso 1. Sin hacer ningún otro cambio, ¿no? Todas las dimensiones de elementos, columnas y todo lo demás sigue siendo el mismo. Voy a esperar que le dé play.
Listo, entonces show tables. Y le damos reacciones. Entonces, por ejemplo, solo el piso 1 pesa 201 más 399. Solo el piso 1. 201 más 399 es 500. Ah, no, 600. 600. Listo, 600. Ahora me devuelvo al modelo original y ya no voy a eliminar el piso 1, sino que voy a eliminar, perdón, el piso 2 y el piso 3, sino que voy a eliminar el piso 1 y el piso 3. Si lo hago, el modelo me quedaría algo así. Miren, este es el piso 2. Y lo que hago para engañar a iTabs que me dé la masa es colocarle una especie de apoyos. No sé si pueden ver ahí que es el piso 2. Le eliminé lo abajo, miren, es el nivel 2. Le eliminé lo abajo y entonces me generó las reacciones. Display, show tables. Y esto me va a dar la carga muerta y la masa. ¿Listo? Miren que me da... Ah, bueno, me dieron muchas acá. Voy a mostrar solamente la muerta. Peso total. Sería 211 más 53. Esa es la masa del piso 2. 211 más 53. ¿Cuánto sería eso? 264. 264. Bien, y como tengo 600, 264 y 1007, puedo calcular la de masa 3, ¿no? El piso 3, puedo hacer lo mismo que ya hice, pero puedo hacer con una resta. De 1007 menos 600 menos 264. 136, ¿será? Ah, no, 143. 43. Entonces, ¿qué me dice la irregularidad? Necesito saber cómo es su relación con los pisos de arriba y de abajo en 1.5. Entonces voy a multiplicar por 1.5 los factores que acabé de calcular. Entonces, 143 por 1.5, 264 por 1.5 y 600 por 1.5. La primera es 214.5. 214. 396. Y 900, ¿sí? Listo. Entonces empiezo a comparar. Miren que la irregularidad dice lo siguiente, recordemos. Que la masa del piso sea mayor a 1.5 veces la masa del piso superior y la masa del piso inferior. Entonces, espera que el color verde. Esta masa la comparo con esta. No es mayor a 1.5 veces esto, ¿cierto? O sea, no es mayor a esto. O sea que el phi A vale 1 para este piso. Para el piso de la masa 2, por otro color. Este lo comparo con este. Entonces me pregunta, ¿esto es mayor a 1.5 veces esto? O sea, esto no lo es, ¿cierto? Como no lo es, el phi A sigue siendo 1. Pero también lo comparo con la masa de arriba. Esto debe ser mayor a 1.5 veces, o sea, mayor a 214. Si lo es, como si lo es, el phi A para este piso ya no es 1, ahora es 0. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el último piso. 143 lo comparo con
356. Entonces la pregunta es, ¿este es mayor que esto? No lo es. O sea que phi A equivale 1. Pero en general, ¿cuál phi A debo asumir para el tema de masas? 0.9. El Cero, menor. el menor que 1. Listo. Entonces es una pregunta que les puedo hacer. Venga, si yo quito 2 apartamentos de ahí, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Cuál irregularidad les va a dar y por qué? ¿Listo? Entonces, es simplemente pensando en cómo puedo optimizar yo el modelo o cómo puedo yo analizarlo. Si hay alguna pregunta, me avisa. Muy bien. La siguiente regularidad es la regularidad eh, de geometría en altura, ¿no? Esto sí es claro, hay que medir la base del modelo y revisar que sea mayor a 1.3 veces la parte superior. Voy a ir a mi modelo, entonces voy a medir, por ejemplo, la planta del nivel 1. Entonces voy a ver mi modelo original porque este es el que yo utilice para la masa. Y en esencia lo que está pasando es lo siguiente, que no les pase su proyecto, pero yo creería que se puede analizar. El modelo está así, más o menos. Entonces voy a revisar cuál es el ancho total. Y voy a revisar cuál es el ancho de la parte superior. Voy a mi modelo, miren, el ancho de la parte superior es 4.75. Le puedo sumar si quiero el volado, es opcional. Vamos a sumarlo para hacerlo menos crítico. 4.75 más 0.95. ¿Eso cuánto me da? Pues lo puedo ver en el de Revit, ¿no? Bien. 5.7. 5 punto qué? 7. Es 5.7 acá. 5. Y el ancho total, y lo puedo ver acá mejor. Acá ya habíamos dicho que era 12.25, ¿no? En el sentido Y, ¿no? En el sentido X puede haber un pequeño cambio, pero no es tan notorio. 12.25. Entonces, ¿qué me pregunta la irregularidad? Me pregunta, ¿el 12.25 es mayor a qué? 1.3b. A 3 veces 5.7. Aquí sí puede pasar, ¿no? ¿Es mayor o no es mayor? Es mayor. Cumple. O sea que phi A no es 1, sino que es 0.9. ¿Sí? Por ahora los dos van dando 0.9, o sea que el menor sigue siendo 0.9. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con las siguientes irregularidades? La siguiente es la de fuerzas. Bueno, por elementos desplazados en plano de acción no hay. Entonces viene la de la fuerza, resistencia, piso débil y piso débil extremo. Vamos al modelo. Ya está reproducido, entonces yo tengo que haber creado esta carga, recuerden, this what cases. Esta carga que es la carga sísmica, esta que está acá, que es la carga sísmica de fuerza horizontal equivalente. Y la próxima semana vamos a hablar sobre la carga dinámica, que también ya les enseñé a crearlas, pero vamos a ver por qué la creamos, cuál es el enfoque. Lo otro que tengo que revisar es que si yo le doy clic a un nodo, él tenga el diafragma de 1.
¿sí? Esto para todos los pisos, ¿no? Porque si no, no pasa. Y bueno, lo otro ya lo verificamos porque vimos que en cada nivel la columna está modelada de manera independiente. Vamos a darle entonces Display, Show Tables. Y como no medí las rigideces a mano, que puede ser una alternativa bastante viable, vamos a Structure Output, Coder y Story FTPs. Y le vamos a dar OK. Y aquí de una vez miren que podemos tener las fuerzas sísmicas por piso y podemos tener la rigidez. Vamos a buscar por ahora FHX Naves para compararlos. Entonces, fíjense que tenemos varios valores, ¿sí? Sobre todo en el tema de rigidez, pero la diferencia es muy poquita, ¿no? 49, 43, 52, o sea, muy poquita. Podemos coger el paso 3, que es este que está acá, de referencia. Y vamos a llevarnos estas fuerzas. Bueno, ¿qué traduce eso? Y yo tengo mi modelo del edificio. 3 pisos. Diferente la forma. Esta fuerza sísmica que está acá es 570. Esta fuerza que está acá es 311. Y esta fuerza que está acá es 125. Lo que vamos a hacer es compararlas, ¿no? Entonces, ¿qué comparamos? Que estemos dentro del 65 y el 80% del piso superior. Vamos a multiplicar entonces estos factores por 65 y por 80. Este. Creo que no va a pasar nada. Y este también por 65 y por 80. ¿Cuánto me haría 311 por 0,65 y por 0,80? 264.35. Eh, 264. 123 por 0,65, 79.95. Profe, el punto 65 es 264. El de arriba, donde colocó 164. Este también, este es 2,64, entonces el de abajo es diferente. 164, no. Sí. El 0 311 por 0.85 da 264. Ahí 264 y 0,65. 65, ¿no? Es el, 0.65. el 0.8 es 249. Por eso, ¿es 264 o 164? a mí me da 264. 202.15. 264. ¿Cómo? Profe, da 202.15. 202.15, el 0.65 por 311, el primero. 215. ¿Sí? Sí, y por 0.8 da 248.8. No, profe, ese da 202. 202. 202.15. El primero. Este, Sí, señor. Sí, bueno, listo. Y el de arriba que es 0,80 por 123. 94.8. 94.8. 5. Bueno, listo. La irregularidad dice, mire si el piso de abajo está entre el 65 y el 80 o si es menor. ¿Sí?
Para este modelo, como vamos subiendo y aumentando y disminuyendo la masa y disminuyendo el piso, pues este nunca va a estar entre estos rangos ni va a ser menor a ellos. Este tampoco va a estar entre estos rangos ni va a ser menor. O sea que Sí, ajá. el phi A para todos los casos es 1. ¿Sí? Y eso tiene que ver con la forma del modelo, ¿no? Listo, rigidez 1 y rigidez 2. En la rigidez también vienen acá, aquí están, esto es lo que está en kilómetros metros, 19.481, 16.209 y 14.950. Dice que disminuye es por culpa de que disminuye el número de elementos, ¿no? Porque pues la altura sí es más grande en el piso 1. Entonces lo mismo, vamos a chequear que estos datos estén dentro de un rango. ¿Qué rango? 0,65, perdón, no. 0,6 y 0,7. Como no tengo tres pisos hacia arriba, pues no voy a aplicar este, aunque también podría hacerse con el promedio. Creo que pues es más fácil irse a la norma, ¿no? Es 0,60 y 0,70. Voy a ver si está entre esos rangos o menor. Puede pasar, ¿no? Vamos a ver. Entonces voy a multiplicar a este señor por 0,60 y por 0,70. Me va a dar un número. Me va a dar un número. Pero este valor, miren, la irregularidad dice, tiene que estar entre esos dos o menores. Nunca va a estar menor a este porque es que estoy afectando uno más chiquito por un factor que lo va a hacer más chiquito. ¿Sí? Lo mismo por este. Si lo multiplico por 0,6 o por 0,7, voy a tener otros factores y también pequeños, pequeños. Entonces, si yo comparo este con estos dos, nunca voy a estar menor. O sea, en pocas palabras, el phi A para todos los pisos también valdría 1. Ni voy a estar por encima ni voy a estar menor. O sea que este edificio no tiene irregularidades de piso débil y es entendible porque es que los pisos van disminuyendo en altura y además van disminuyendo en elementos estructurales. Si sumo todos los phi 1, phi de 1, phi de 0,9 y phi de 0,9, pues el phi total en altura por lo menos es 0,9. ¿Vale? ¿Y el qué pasaría si, bueno, qué pasaría si yo al nivel 3 le agrego los mismos elementos del nivel 2? Pues muy seguramente voy a tener más rigidez y posiblemente puedo estar dentro de los rangos, o sea, puedo tener irregularidad por piso débil, piso flexible. Piso flexible y piso flexible está. Como la piso débil es la de planta. ¿Vale? Bien. Si evaluamos las irregularidades geométricas, después de haber evaluado las de altura, ¿sí? Las de planta comienzan con, como ya vimos, con las esquinas, ¿no? Entonces ya vimos porque lo calculamos con una chica acá, me preguntó qué pasa con las esquinas del modelo. Entonces voy a mi modelo de Revit y miren que una esquina es 7,35 y el ancho total es 12,25. O sea, de una vez podríamos decir, a ver, que tenemos acá,
que phi P empieza siendo 0,9 por irregularidad en las esquinas. ¿Sí? Y esa es la primera que aparece. ¿Sí? Luego veremos los vacíos. Acá en este caso tengo dos vacíos muy pequeños. Los puedo medir y muy seguramente me da uno. Que es la famosa irregularidad del diafragma. Es esta que está acá. Los vacíos. Bueno, esta no la va a tener, por lo que ya dijimos, como ingeniero no la vamos a permitir. Y esta, para este modelo no la tiene. O sea, el phi P sigue siendo 1. Me tocaría ver para el modelo de ustedes, no recuerdo si hay algún sistema no paralelo, creo que no. Pero sería evaluar. Entonces, repito, este tipo de sistemas, este tipo de análisis, vamos a colocarle aquí phi P igual a 1, no se realizan eh, por toda la estructura, sino por cada nivel, y en cada nivel usted evalúa el coeficiente de irregularidad. ¿Listo? Por ahora, sin hacer la irregularidad torsional, que la vamos a ver la próxima semana, el phi P también vale 0,9. ¿Listo? Porque él ya ganando, pero falta medirlo. Listo, las de plantas son más fáciles de calcular a veces. Vamos a ver. Bien, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. Debemos recordar y de una vez explicamos irregularidades en planta. ¿Está claro?